1:16, continuamos en Hoy por Hoy Vigo, pero ya en la entrevista dual de los martes. Y como os decíamos en portada, que empezamos hablando del Brexit, transporte, informe del Ministerio del Interior, posibilidad de colas kilométricas, se habla incluso de en alguna de las fronteras o aduanas inglesas. Nos estamos poniendo el Brexit duro, 31 de octubre. A partir de ahí, de más de 250 kilómetros, lo hablábamos con los transportistas, pero queremos seguir profundizando porque, os lo decíamos antes, ¿qué pasa con los británicos residentes en Europa? ¿Qué pasa con los británicos residentes en Vigo y residentes también en Galicia? Mauro, que es una de las preocupaciones también saber cuáles son sus inquietudes, ¿no? Claro, porque además hay muchos, y hoy tenemos con nosotros además a uno de estos casi ya vigueses, porque ya más que británico es vigués porque lleva ya muchísimo tiempo viviendo aquí. Además, nosotros lo conocemos también desde hace mucho tiempo, porque hemos tenido la suerte de que haya sido nuestro profesor en nuestro colegio. Es Graham Salter. Muchas gracias por estar con nosotros y contarnos además tus circunstancias actuales, porque parece que estamos mirando también mucho al gallego, al vigués, estamos viendo desde nuestro punto de vista, pero le queremos dar la vuelta y pensamos, claro, llegaste en 1973, nos contabas antes. ¿Cómo fue? ¿Por qué llegas a Vigo? ¿Cómo es tu llegada aquí a la ciudad? Llego a Vigo porque me invitan desde el World Fishing Exhibition a ser intérprete en la primera Feria Mundial de la Pesca en Vigo, en Bouzas, en el 73. Entonces, era una experiencia muy, muy interesante. Aún recuerdo los primeros pescadores hablarme una lengua que no conocía y tal, y decía, ¿eso es España realmente? No era el español que yo entendía. Pero bueno, eso es cuando llegué, efectivamente, y tenía un puesto como lector en el Instituto de Colla. Entonces pasé aquel año, conocí a quien es hoy en día mi mujer, una viguesa de pura cepa, y desde entonces... Claro, son más de 50 años, o sea, el caso sí. Son más de 50 años. Y una de las situaciones que también comentábamos antes y que le habíamos hablado contigo es las circunstancias que te encuentras tú, por ejemplo, porque claro, justo ese año, 1973, dices que nos comentabas que justo ese año que tú llegas es cuando entra Reino Unido en la Unión Europea. Es decir, cambia un poco las circunstancias. Es decir, tú en principio eres ciudadano europeo, es decir, que no necesitas, por necesidades, no necesitas, por ejemplo, la nacionalidad española. Puedes vivir aquí en las circunstancias en las que estás, pero ahora, claro, se plantea el problema, porque tú me decías, mis hijos me dijeron, hombre, creo que a lo mejor es momento de adquirir la nacionalidad española por todo lo que se puede venir, ¿no? De hecho, mi hijo Iván, que en este momento trabaja ya en Edimburgo, en la mayor compañía aseguradora del Reino Unido, cuando salió el Brexit, en el 2016, me llamó diciendo, papá, creo que es hora de que empezaras a solicitar la nacionalidad. Y bueno, desde prácticamente entonces llevo 2 años y pico, pero eso va muy lento. ¿Va tan lento, Graham, como para todavía no haberla podido conseguir? No. Teniendo en cuenta que llevas aquí, bueno, pues eso, desde el 73. Según lo que me dijeron... Casado con una viguesa, hijos vigueses. Efectivamente, pero es ahora por residencia de 10 años. Eso es lo único hoy en día que piden. Y tienes que hacer exámenes en lengua española, en conocimientos sociales de la Constitución y todo demás, que tengo todo cubierto. Pero está todavía mi caso en la nube, según me dijo una funcionaria en el Ministerio. No ha aterrizado todavía. Entonces, pues, ¿hace cuánto que esperas entonces? Más de 2 años ya. Más de 2 años. Y en ese contexto estáis muchos británicos que vivís, por ejemplo, en Galicia, en Vigo, en España, Graham, y que no sabéis qué va a pasar. Si hay un Brexit duro el 31 de octubre, por ejemplo, sanidad, ¿qué va a pasar con el tema de las pensiones? ¿Qué va a pasar con muchos aspectos que tienen que ver con Reino Unido, Unión Europea, no Unión Europea, Brexit duro, ¿no? Bueno, yo como residente ya de muchos años, yo ya tengo mi pensión a través de la Seguridad Social, he cotizado durante muchos años y tengo la tarjeta sanitaria. No sé lo que pueda pasar, es que no lo sé. Lo que me han dicho es que igual los de larga residencia como yo
igual nos piden cada 4 o 5 años ir a la policía, renovar papeles, no lo sé. Claro, pero en estos momentos es igual. O a lo mejor habría que hacer esto, pero hay esa incertidumbre que tenéis Totalmente. vosotros, ¿no? Totalmente, totalmente. Y en el Reino Unido allá, mi hijo, que está casada con una chica polaca que trabaja en el gobierno escocés, también está en la misma situación. Está tratando de poner sus papeles en orden para que no tenga problemas. Aunque el propio gobierno escocés le dijo hace 6 meses que en principio Escocia respeta los puestos de trabajo, porque Escocia siempre Escocia ha tenido... es diferente, sí. En ese sentido, sí ha mantenido. ¿Y cómo lo vivís desde aquí? Porque nosotros tuvimos la fortuna, lo dijo Mauro, de que Graham haya sido nuestro profesor. Está en plena forma y eso está igual, nos congratula. Está igual, no ha cambiado nada. Extraordinario profesor, pero también Richard, Susan, Ellie, Lorna, Francine, muchos británicos que nos dieron, Peter, que nos dieron clase a nosotros en el Rosalía, y que desde la barrera estáis viendo un contexto que afecta directamente a vuestras familias allí, que cuando habláis con ellas, cuando tú nos decías, hablo con mi hermano, que además incluso tuvo responsabilidades políticas, y vaya charlas. Está tremendamente deprimido en este momento. Justo él fue concejal de la ciudad de Aberdeen, que es donde nací, y él en este momento es laborista, y el Partido Laborista está absolutamente dividido. La vieja guardia sigue defendiendo la idea de que la Unión Europea siempre era el club de los empresarios, no es una unión social, pero la gente joven dentro del Partido Laborista van en otra dirección, porque ya han tenido mucho más contacto con el continente. No sabemos. Afortunadamente, esos 25 o 24 disidentes o contestatarios de los Tories evitaron un problema muy gordo ya hace 2 semanas. Sí, porque como dice mi hermano, todavía sigue prevaleciendo dentro del Partido Conservador el old boy mentality, que es de los chicos que iban a los colegios privados muy exclusivos, que siempre quieren estar, como ellos dicen, en the winning team, en el equipo que gana. Entonces, sí, parece que las cosas van bien. Y como David Cameron sospechó después del referéndum de Escocia, donde Escocia no consiguió la independencia, dice, pues vamos a intentar lo que salió en el Congreso Conservador, vamos a intentar otro referéndum que seguro que nos sale adelante. Y no salió. Y vaya si salió. No, salió justo lo contrario de lo que él buscaba. Yo no sé, Graham, si en perspectiva ahora, retrotrayéndonos hacia 2016, un poco antes, cuando se empiezan a plantear el Brexit o el referéndum, no sé si en algún momento te imaginaste que pudiese salir adelante. Que yo creo que nadie en el fondo confiábamos en que pudiese salir adelante, incluso lo veíamos como una... pues igual que el de Escocia, como, bueno, esto no va a salir porque es muy complicado que salga. No, es que me causó a mí personalmente aquella noche que nos quedamos un ratito más para escuchar los resultados, no lo podía creer. Pero sin embargo, lo que me había comentado mi hijo, que estaba estudiándolo como muy de cerca, en norte de Inglaterra, que tiene grandes poblaciones de los primeros inmigrantes de la India, de Pakistán, estaban absolutamente en contra. Habían creído completamente la idea de que los inmigrantes europeos les iban a quitar el bienestar. Entonces decía, no, estamos nosotros primeros, y de hecho solamente estudias las zonas de Inglaterra sobre todo, donde el voto fue impresionante a favor de la salida, y ves y qué que tipo de mensajes, comunidades. Además de UKIP, de muchos de los Tories que apostaban por el Brexit, era eso, ¿no? Lanzar el mensaje. Decían esas nosotros comunidades, primeros y después... Ellos decían esas comunidades que, claro, vosotros que habéis sido de los primeros en venir después de la Guerra Mundial, tenéis una situación consolidada, ¿queréis realmente que estos europeos del este de Europa vengan aquí a vivir de los beneficios, etcétera, etcétera? Eso era el mensaje.
aquel mensaje de Theresa May hace poco, ¿no? Que decía, todavía como primera ministra, es que un obrero polaco está impidiendo que venga antes como priority un ingeniero australiano, tocando el tema de Commonwealth, tal, cosas, mensajes muy duros, ¿no? Y que están dividiendo la sociedad, también en Reino Unido, ¿no? Por supuesto, pero es el bagaje de mentiras que han llevado hacia adelante. Hombre, son semiverdades o semimentiras según como las quieres mirar. Y no sé, tu hijo, al margen de la situación de su mujer, nos decías polaca, tu hijo ahora mismo, también cómo está viviendo esta circunstancia, ya no solo por la situación de su mujer, sino también la suya propia. Y no sé si incluso escuchábamos muchas veces los españoles que vivían también allí en Gran Bretaña, las situaciones incómodas que también habían tenido que vivir. Yo no sé en cuál se ha encontrado tu hijo. No, él le inquieta muchísimo, porque de hecho Escocia votó a favor de la permanencia. Pero bueno, como es hijo de británico, entonces su situación está bastante más consolidada en ese sentido. Pero, claro, se preocupa por sus propios hijos, ha estado en el consulado español, arreglando todos los papeleos en ese sentido, porque quiere que no tengan en ningún momento ningún tipo de problema. Y hablábamos de Inglaterra, pero también de Escocia, que es tu tierra, y, por ejemplo, también Irlanda. Cambia mucho el concepto, la percepción de Escocia, que siempre ha mantenido clara o firme una postura, también incluso si tuvo que enfrentarse o si se tiene que mantener una postura firme contra el gobierno de Londres, lo hace en muchos temas. Irlanda, ¿cambia mucho también la perspectiva y el prisma? Es que el problema es que normalmente fuera del Reino Unido la gente entiende muy poco la cuestión irlandesa. Realmente hay que entender que la mayoría gobernante en Irlanda del Norte es pro Reino Unido. Sí. Pero después de los tratados de paz, de la Pascua, de Easter Agreements, con Tony Blair, claro, todo fluía mucho mejor, IRA se había acabado, hay época de paz, y lo que llaman ellos el backstop, que es la frontera blanda. Ahí está la clave, claro. Ahí está la clave, porque aunque siga habiendo esta rivalidad de religión, que para mí siempre las rivalidades por religión tienen muy poco que ver, pero sí es verdad que se lleva mucho mejor, y eso sería un retroceso tremendo. Muchos incluso predicen que volverían los tiempos malos de los años 60-70. Madre mía. Incluso, no sé qué piensas o qué se te pasa por la cabeza, aparte de esto, de posibles atascos de 250 kilómetros, porque se habla de aduanas, se habla de un contexto muy complicado, o, por ejemplo, ese plan que se tenía que poner en marcha por lo que podía pasar porque puede haber problemas de aprovisionamiento, problemas serios de distribución en muchas ciudades, del ejército en los ministerios, evitando posibles problemas que puedan derivarse de un Brexit duro, una desconexión. Es que el 31 de octubre está ahí a la vuelta de la esquina. Claro. Y lo que dice hermano, todo vuelve atrás al problema del libre movimiento de la mano de obra, que es lo que sigue preocupando el gobierno conservador, que es lo que ellos prometieron que iban a parar. Pero claro, si tú mantienes una frontera blanda, ¿cómo controlas? Claro que controlas perfectamente. Tú dejas entrar a quien te interesa entrar. Sin duda. Y no bloquear otras cuestiones tan importantes. Pero bueno. Y en medio de todo esto, cae la libra, que nos estamos olvidando, que antes tenía una posición fuerte y ahora, claro, ves Tengo que la un libra... amigo británico que acaba de volver, que era profesor universitario en Portsmouth, y él recibe su pensión, vive ahora en Vigo, recibe su pensión del gobierno británico, y están notando una merma considerable estos meses atrás. Esas son palabras mayores. Tenemos también la visión de los vigueses que están por Londres, que están por el Reino Unido y que están viviendo esto. Desde lo de hoy de la Corte Suprema diciendo, Boris, te has pasado 3 pueblos diciendo que voy a cerrar el Parlamento como si fuese esto el chiringuito de playa en el mes de septiembre. No, no se puede hacer. La libra, la caída de la libra, libre circulación, aduana, que si pasaporte, en vez de
aquella foto de Nigel Farage con el pasaporte, id preparándolos que esto se viene. Jesús López, compañero periodista que conoce muy bien esa tierra. Don Jesús, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Jacobo? Muy buenas. Y en esa cuenta atrás, hablábamos contigo hace un mes aproximadamente, a día de hoy a punto de cerrar, o cerca de cerrar septiembre, ¿cómo están las cosas o cómo lo veis los vigueses que pululáis por ahí? Bueno, pues con la misma incertidumbre, pero con menos tiempo, ¿no? Básicamente. Es muy complicado planificar nada en cuanto a tu vida con este tipo de problemas que llevan 3 años arrastrando y que siguen existiendo. Por ejemplo, esta semana pues hemos hablado otra vez de que aún a la gente a la que el Reino Unido les concede llamado settled status, es decir, les concede en teoría el derecho a permanecer en el Reino Unido después del Brexit. Claro, no le dan ninguna prueba física, por ejemplo, les dan solo, hay un link y entras en la web de la Home Office del Ministerio del Interior, digamos, británico, y allí pone que sí que tienes esa condición, pero no es algo perdurable. Mañana te lo pueden quitar, se puede cambiar la web, se pueden modificar los criterios, no es válido, te dicen, como prueba de nada, con lo cual tú no tienes ninguna prueba para ir, por ejemplo, a un landlord, a un casero que te quiera alquilar una casa. No puedes demostrarle de ninguna forma concreta que tú tienes derecho a permanecer en el país. Es una situación muy delicada y cada vez se va acercando la fecha y obviamente todas estas cuestiones se van sumando. Y lo que hablaba Graham también, la libra, ¿no, Jesús? Sí, por supuesto, la libra está cada vez más baja. Eso significa, uno, que si vas a Europa, ese sueldo que ganas en libras te vale menos, cada vez te compensa menos. Significa que los precios siguen subiendo en el Reino Unido, especialmente precios de alimentos, la compra del supermercado. Se ha notado muchísimo las subidas poco a poco y obviamente pues cada vez es todo más complicado, ni siquiera te compensar tanto desde el punto de vista económico. Eso nos contaba también el otro día, ¿no? Daniel Lojo y otros vigueses que están en Londres, la subida en los supermercados, en el día a día. Ya no solamente me voy a comprar un coche, no, Grant, sino en el día a día, en el coste de la vida de... Lo hemos notado, mi mujer y yo estuvimos con nuestros nietos hace un mes en Edimburgo y se nota. De hecho, donde todavía compras a mejor precio es en el tipo de supermercado europeo, Lidl, Ajá. etcétera, donde notas las mejores ofertas, curiosamente. Jesús, Sí, pero bueno, eso ha sido siempre así. El Lidl siempre ha destacado mucho por temas muy baratos. Ajá. Jesús, acabamos de conocer aquí la noticia de de que al final no se va a cerrar el Parlamento, por lo menos ha dicho desde el Supremo británico, han dicho, no van a cerrar el Parlamento. No sé cómo se ha recibido también la noticia ahí. Bueno, esperando que eso signifique algo bueno, pero sin fiarse demasiado, ¿no? Porque al final estamos en aguas nunca navegadas en el sentido de la Constitución británica, y mira que la Constitución británica tiene años y kilómetros recorridos y trayectoria, y aún así es todo tan surrealista con la idea de Boris Johnson que las normas que habitualmente se guardan no se están guardando. Es verdad que por lo menos queda un poquito el consuelo de pensar que el sistema constitucional de pesos y medidas y de contramedidas ha funcionado, ¿no? Y se está teniendo al gobierno un poquito en cartera. Pues Jesús, gracias por estar con nosotros y ya estaremos en contacto en esa cuenta atrás hasta el 31 de octubre, que repito, es que está ahí a la vuelta de la esquina. Gracias, Jesús. Un abrazo. Nos comentabas, Graham, que en ese contacto con tu hermano, que él obviamente desde dentro y desde la política, pues el debate también será de otro nivel. La esperanza que muchos tienen es que esto puede ir ganando tiempo, que pueda sufrirse o que pueda haber esas prórrogas, como ya tenemos experiencia un par de ellas, que permitan maniobrar o intentar dar certidumbre, ¿no? Pero que se pueda pasar más allá de ese 31 de octubre. Efectivamente, y una posible convocatoria con la nueva apertura del Parlamento de unas elecciones en noviembre. Ya en noviembre. Que ya
habríamos cumplido el plazo, Es cierto. pero no se habría podido tomar ninguna decisión, está claro. Mientras no se convoque, digamos, un nuevo gobierno. Sí, que ya sería ganar tiempo. Ganar tiempo y probablemente mayor esperanza, porque según dice mi hermano y mi hijo allá, en las encuestas que se hacen hoy en día hay un porcentaje muy grande de personas a favor de la permanencia. Claro. Cada vez más, Ya cada vez más. Muchas lecturas que, ya que hablábamos del día a día, cuando te tocan el bolsillo, también influye mucho, ¿no? Cuando aquello que le decían a los ganaderos o a la Inglaterra más rural de es que Europa, ¿no? Ese mensaje, Europa os roba, que nos Europa suena os roba, mucho, ¿no? sí, De sí. Europa os roba y cuando tengamos nosotros la autonomía vais a tener dinero aquí. Y después está lo de Dominic Cunningham, ¿no? Que él sí había recibido dinero de la Unión Europea para unas fincas rústicas que tenía sin utilizar. Y Claro, le decía a los... y las actitudes, por ejemplo, de Farage Buah. y company, insultante hacia los demás diputados europeos, Sí. como riéndose del hecho de que yo sigo cobrando mis 7 y 8 mil euros al mes, Y nacionalizó alemanes a los hijos. efectivamente, y me voy a ir. Sí, sí, lo del Toma eso. pasaporte, ir Sí, preparando lo que nos vamos. Pues, Graham, ya te molestaremos cuando nos acerquemos a la fecha, porque nos interesa también saber cómo estáis viviendo este contexto, y te agradecemos mucho que te hayas acercado hasta aquí para estar con nosotros. Yo encantado. Está en plena forma. ¿eh? Además me dijo, con puntualidad británica. Me dice, Hombre, por hay Dios, cosas que no se pierden. eso lo mantienes. No, Estén no, dentro o no, fuera ya- de la Unión ya Europea. Desde chiquillo. Y entonces os cabrea mucho nuestra impuntualidad. Reconócelo. Sí, son 2 minutos después de ¿Ves? recreo, no 10. Nosotros somos muy impuntuales. Aquí decimos lo de en 5 minutos. O estamos todavía en la ducha y decimos, ya estoy saliendo. Estoy saliendo, sí. ¿No? Efectivamente. Claro, nosotros somos así. No nos vamos a cambiar ahora, ¿no? No, pero yo creo que vuestras generaciones más jóvenes sí. Un poco más puntuales. Sí, yo Bueno, diría que menos sí. mal. Yo diría que sí. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer un alto y volvemos en la radio. Hasta ahora.